Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a responder a la pregunta con qué libro empezar a leer a Nietzsche. Este vídeo se está realizando gracias a todos ustedes que me han pedido mucho en los comentarios que haga un vídeo sobre Nietzsche. Así que he cedido ante tanta insistencia, así que es gracias a ustedes, a mis suscriptores, que estoy haciendo este vídeo para agradecerles de alguna forma que ya estamos más allá de los 1850 suscriptores y estoy súper contento porque el canal ha crecido mucho. Así que vamos a entrar al tiro en materia. Este vídeo tiene un doble propósito. El primero es recomendarles un solo libro para poder empezar a leer a Nietzsche. Con uno de estos que les voy a mostrar basta y sobra para empezar a introducirse en la filosofía del alemán. Pero a la vez los tres libros en conjunto son un camino para poder llegar a comprender de mejor manera a Así habló Zaratustra. Es decir, las tres recomendaciones que les voy a hacer es un camino para llegar a Zaratustra. Si ustedes quieren partir por Zaratustra no hay ningún problema, ya que la curiosidad es un gran aliciente para el lector. Ayuda mucho, si tú tienes curiosidad por un libro, ayuda mucho a que tú lo puedas comprender mejor. Por lo tanto, si quieres leer a Zaratustra desde un inicio, no hay ningún problema, hazlo. Si a lo mejor crees que hay otro libro que te puede servir como de introducción para entrar a Zaratustra, puedes elegir uno de estos tres que te voy a recomendar. Recuerden que yo soy un lector, no soy filósofo, así que esta es la recomendación de un lector a otros lectores. Así que esto es solamente una opinión, no soy un experto. Vamos a empezar con el primer libro que les recomiendo, que es El nacimiento de la tragedia, publicado por primera vez en 1872. Es por decirlo de alguna manera, la primera formulación de la filosofía de Nietzsche. De alguna forma nunca fue más allá de lo que estas páginas, de lo que dicen estas páginas. Expresa también en otros libros estas mismas ideas, pero desde otras ópticas. En otros libros habla de lo mismo, pero es como una reformulación de lo que aquí ya ha dicho. Lo que dice en El nacimiento de la tragedia es que la vida es un valor fundamental de la realidad y que la vida es una fuente eterna que va produciendo individuaciones, es decir, va produciendo individuos y al producir individuos le produce desgarros y esos desgarros le producen caos, dolor y sufrimiento a la vida. Porque se despedaza constantemente. Pero también la vida, como también es dolor, también es pasión, también es creatividad. Y sin el dolor no podrían existir estas cosas. Y a través del arte es una forma en que se puede soportar este dolor. Pero la vida puede apagar su dolor al reunificarse, al volver al inicio. Al volver al inicio, es decir, acabando con las individuaciones, con los individuos, y esto lo hace a través de la muerte. El morir es sumergirse de nuevo en el origen, según Nietzsche, y eso él lo denomina como el devenir. Nietzsche explica esto volviendo al análisis de la tragedia griega, para ver cómo en ella se expresa lo trágico de la vida, ya que el pensamiento trágico es la intuición de la unidad de todas las cosas. En contraposición al pensamiento trágico está el pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates y Platón. Y ellos manifiestan que el único camino por el que se regirá la cultura occidental es la razón, es decir, la negación de la vida, según Nietzsche. Proponen un mundo estable, el mundo de las ideas, una especie de intento de dominar y domesticar la vida a través de la razón. Desde la perspectiva de la tragedia, el mundo del devenir, el mundo del sufrimiento, el mundo del desgarramiento, es decir, el mundo del hombre vivo, el hombre concreto, es el mundo dionisiaco, bajo la figura de Dionisio. Y el mundo dominado por la razón es el mundo apolíneo, es decir, bajo la figura de Apolo. Entonces Nietzsche nos presenta estas dos bifurcaciones o dos ideas contrapuestas que las ve bajo el prisma de la tragedia griega y nos invita al lector
a que cada vez nos alejemos más del mundo apolíneo, del mundo de la razón, y nos acerquemos más al mundo dionisiaco. El segundo libro que les recomiendo es El crepúsculo de los ídolos. Por sí mismo es un buen libro introductorio para empezar a leer a Nietzsche, ya que como él mismo lo dice, si alguien quiere formarse brevemente una idea de cómo antes de mí todo se hallaba cabeza abajo, empiece por este escrito. Él mismo lo dice en Ecce Homo. El título dice Crepúsculo de los ídolos. Ídolos es, según Nietzsche, una especie de sinónimo de verdad, es decir, la vieja verdad se acerca a su final. En este libro, Nietzsche dice que es el resumen de sus heterodoxias, perdón por la pronunciación, es el resumen de sus heterodoxias esenciales filosóficas. Es una especie de disconformidad con ciertas doctrinas o normas que en el momento en que él las analiza se consideran esenciales. De alguna manera retoma lo que ya dijo en El nacimiento de la tragedia, retoma las ideas de Sócrates, más bien contrarresta las ideas de Sócrates y Platón. Vuelve a proponer que son ideas decadentes, porque proponen que las acciones más elevadas no pueden ser obras de los hombres, sino que son obras de un hombre idealizado perfecto en un mundo de ideas. Ellos con esas ideas combaten los instintos naturales del hombre, y eso es simplemente una fórmula de la decadencia. También continúa abordando un poco lo que aparece en este libro a través del mundo verdadero y el mundo aparente, ese mundo de las ideas que propone Platón. Demuestra la contradicción de la existencia o de creer en ese mundo ilusorio frente al mundo real, al mundo concreto, al mundo de los hombres. De alguna forma Nietzsche intenta volver la filosofía, alejarla de los conceptos y atraerla hacia el hombre real y concreto. Aquí estamos viviendo, nosotros somos importantes, nuestra realidad es más importante que esos conceptos abstractos que crearon Sócrates y Platón. Esos conceptos que crearon Platón y Sócrates después fueron tomados por el cristianismo y impulsaron toda una religión. Por lo tanto, según Nietzsche, el cristianismo es una negación de la voluntad de vida hecha religión. Como apunta a un Dios perfecto, a un mundo celestial, a un reino celestial, está apuntando simplemente hacia la decadencia. El cristianismo tiene una moral que tiende a castrar al hombre, a debilitarlo, lo pone enfermo. Se debilita al hombre y se le hace menos dañino. Esa es básicamente, según Nietzsche, la misión de la religión. El poner al hombre enfermo es el único medio de debilitarlo. Atacar las pasiones en su raíz significa atacar la vida en su raíz. Se lucha contra los inteligentes, según la religión cristiana. Según la perspectiva de Nietzsche, se lucha contra los inteligentes a favor de los pobres de espíritu. Es decir, se beneficia la compasión y no impulsa el desarrollo de la gente con iniciativa, con inteligencia, sino que solamente se le presta ayuda al pobre de espíritu. El mundo verdadero es prometido al sabio virtuoso, al piadoso, al pecador que hace penitencia. Es decir, no seas un triunfador para que el mundo, para que tú puedas entrar al reino del cielo. No debes ser un triunfador, tienes que ser un perdedor. Eso es lo que ve Nietzsche y lo que el tercer libro que les voy a recomendar en este camino hacia Zaratustra es La genealogía de la moral, publicado en 1887. ¿Por qué se llama así? Lo que pasa es que Nietzsche es considerado uno de los tres grandes de la escuela de la sospecha, ya que él se encarga de desenmascarar ilusiones, sospecha de aquello que que se nos ofrece como verdadero, y él lo cuestiona. Su problema básico, el trabajo que hace Nietzsche, es sobre la transvaloración de los valores, es decir, la subversión de los valores, y para desenmascarar ese problema utiliza como técnica la genealogía, es decir, va al origen y nacimiento de los valores, a su raíz, y a partir de allí examina
cuánto se han distanciado el valor desde su origen. Este libro está compuesto por 3 tratados que son continuados y sistemáticos, en donde ha dejado de lado todos los aforismos. El primer tratado nos habla de una nueva verdad, de la psicología del cristianismo, que conlleva el espíritu del resentimiento, donde se coloca en un pedestal a la pobreza, como les decía anteriormente, al espíritu de la pobreza, al espíritu de la mansedumbre, dejando de lado el espíritu exitoso, poderoso y glorioso. Se inclina a que la humanidad busque la humildad en todo momento, busque la obediencia y busque el sacrificio. El segundo tratado habla de la psicología de la conciencia, en donde el origen de los dioses se debe a una especie de deuda heredada, un sentimiento de deuda hacia los mismos dioses. Por lo tanto, el ateísmo, según Nietzsche, consiste en no tener deudas con los dioses. Es una especie de segunda inocencia. En el tercer tratado da respuesta a la pregunta de dónde procede el enorme poder del ideal ascético, del ideal sacerdotal, donde estos hombres contemplativos que se dedicaban a contemplar la vida, como el sacerdote medieval, favorecieron en cierto modo los inicios de la filosofía. Gracias a ellos la filosofía fue creciendo. El problema es que aún la filosofía no se ha podido liberar de ese estadio larvario, como le dice Nietzsche, y el problema es que se sigue creyendo en un reino de la verdad, ese reino platónico, un reino de la verdad y del ser, que pasó del reino de las ideas de Platón al reino del cielo y de Dios, despreciando completamente nuestra realidad, nuestro mundo físico y concreto. Y Nietzsche se hace la pregunta, ¿y si ese mundo de las ideas es falso, es decadente, es una idea que hay que abolir? Y nos centramos y nos concentramos en que nuestro mundo es el importante, nuestra realidad es la importante. Entonces, ¿qué va a pasar con el hombre cuando ya no tenga nada en qué creer? ¿Qué va a hacer de ese hombre cuando ya no crea en ese reino perfecto? ¿En qué va a creer? ¿En la nada? Se lo pregunta el mismo Nietzsche. Y él dice, no, él va a creer en lo que Nietzsche mismo propone, en el superhombre. El superhombre es el concepto que Nietzsche postula para reemplazar a Dios. Y ese superhombre es terrenal, está aquí. ¿Y dónde nos explica el superhombre? En Zaratustra. Por eso yo les decía que este es el camino hacia la lectura, hacia una mejor comprensión de Zaratustra. Espero les hayan sido muy útiles las recomendaciones y nos vemos en otro vídeo.